Hola a todos, muy buen día. Saludos hasta allá donde nos estén viendo. Bienvenidos a una sesión más de su curso de autómatas, el que están tomando para el propedéutico. Espero hayan estudiado en las semanas previas los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Les recuerdo una vez más que la plataforma está disponible para que ustedes en los foros puedan compartirnos sus dudas y sus comentarios, y con base en eso nosotros podamos dar unas mejores sesiones. Entonces, bueno, hasta el día de hoy no ha habido muchas dudas, así que podemos seguir con el temario hasta donde, como nos marca en el temario que estamos llevando. Ese temario también está en la plataforma, la pueden encontrar en la parte de introducción. Y bueno, como marca, hoy vamos a ver propiedades de los lenguajes regulares. En las clases previas hemos visto un montón de mecanismos para poder aceptar lenguajes regulares, ¿cierto? Recordándolos, son 4. Las expresiones regulares y los autómatas en sus 3 presentaciones. Autómatas finitos deterministas, no deterministas y no deterministas con transiciones vacías. Y como hemos recalcado y repetido hasta el cansancio, estos 4 mecanismos son equivalentes, ¿ok? Así que estos 4 mecanismos tienen en común una cosa, la cual es que están hechos para aceptar a los lenguajes regulares. Suena muy repetitivo, pero es que es muy importante que lo entiendan. Lo hemos dicho muchas veces, estos mecanismos están hechos para aceptar a los lenguajes regulares. Pero bueno, lo hemos dicho mucho, pero tampoco hemos definido qué es un lenguaje regular. Así que es lo que vamos a tratar de definir hoy. Vamos a ver un poco de propiedades de los lenguajes regulares. Lema de pumping o lema del bombeo en español, lo pueden encontrar con los 2 nombres. Las propiedades de cerradura y de equivalencia y minimización. Digamos que son los 4 puntos básicos de lo que engloba todo lo que es un lenguaje regular. Así que bueno, estos temas deberían quedar bastante claros para ustedes. Así que bueno, empecemos con las propiedades de los lenguajes regulares. Entonces, existen diferentes herramientas que se pueden utilizar sobre los lenguajes regulares. La que creo yo que es la más importante es el lema del bombeo, el lema del pumping lemma en inglés. Es la herramienta fundamental, sin duda alguna, y con base en esta ya podemos ir utilizando este lema para después utilizar otras propiedades. Pero bueno, vamos por partes. Primero, el lema del bombeo o pumping lemma. Dice que cualquier lenguaje regular satisface este lema, el cual se puede usar para probar que un lenguaje no es regular. Esto es bien importante. Nótese que dice que no es regular. Podemos demostrar que no es regular. Sin embargo, no es para demostrar que es regular. ¿Ok? Es una contradicción, puede ser, pero es muy importante que entiendan esto. Porque va a ser más fácil para que ustedes puedan utilizar después este lema. Lo vamos a ver más a detalle dentro de poco. Después, propiedades de cerradura. Cuando nosotros ya sabemos que 2 lenguajes son regulares, podemos hacer derivaciones a partir de esto, o hacer deducciones. Entonces, podemos tomarlos y llegar a otras conclusiones. Por ejemplo, se pueden construir autómatas a partir de componentes. Es lo que les decía, lenguajes individuales, ¿no? En este caso, podemos tener 2 autómatas y de alguna forma unirlos. Eso ya dependerá del problema. Usando operaciones, dado un lenguaje L y uno M, construir un autómata, por ejemplo, esto es un ejemplo, para encontrar L intersección M. Entonces, si tenemos el autómata para L y el autómata para M, simplemente aceptamos las cadenas que lleguen a los 2 estados finales. Suena un poco complejo, pero no lo es tanto. Así que bueno, estas son propiedades que deben ir sabiendo. Esta es una, más adelante vamos a ver más. Y bueno, propiedades de decisión, que estas ya son más para cuando estemos diseñando algún sistema o algo por el estilo.
Estas decisiones las tenemos que tomar con base en todo lo anterior y se supone que deberían ser las mejores. Así que tenemos que es un análisis computacional de autómatas. Por ejemplo, probar si dos autómatas son equivalentes o no. ¿Ok? Y técnicas de minimización. Esto nos ayuda primero para verificar si dos autómatas son equivalentes y después para tener los autómatas más eficaces posibles. ¿Ok? Porque nosotros podemos construir un autómata de 100 estados y alguien más puede construir un autómata de 5 estados que aceptan exactamente el mismo lenguaje. Hasta sería tonto preguntar con cuál te quedas. Evidentemente el más pequeño, ¿no? Así que bueno, todos estos son las herramientas primordiales que tenemos que aprender para los lenguajes regulares. Como ya les mencionaba hace un momento, tenemos 4 mecanismos conocidos para representar y aparte aceptar a los lenguajes regulares, los cuales son los 3 diferentes autómatas que tenemos y las expresiones regulares. Sin embargo, no todos los lenguajes son regulares, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver uno en esta diapositiva, el cual nos dice que tenemos este lenguaje. ¿Qué significa esto? El lenguaje que tiene los n ceros seguidos de n unos, donde esa n va a ser al menos 1 y puede ser hasta infinito, ¿sí? ¿De qué carecen todas estas herramientas que hemos dado hasta ahora? Los 3 diferentes autómatas y las expresiones regulares carecen de algo muy importante. No hay alguna forma de almacenar datos, de memorizar datos, ¿ok? Cuando yo estoy en un estado, yo no sé qué camino recorrí para llegar a ese estado en un autómata o en una expresión regular, ¿ok? Eso nos servirá para muchas aplicaciones. Por ejemplo, una máquina expendedora de refrescos o de sodas está un estado inicial en el que está esperando dinero. Cuando nosotros ingresamos el dinero, pasa a otro estado donde espera que le demos qué soda queremos, qué refresco queremos. Cuando lo elegimos, pasa al estado de darnos la soda y de ahí vuelve a empezar. Cuando está en el estado de que nos da el refresco, no le interesa saber qué pasó antes, simplemente sabe que está ahí y punto. Pero hay otras aplicaciones donde no pasa, donde no es este el caso. Sí necesitamos saber cosas previas para tomar decisiones. Y este ejemplo que estamos viendo ahí subrayado es una de ellas. Si yo tengo 8 ceros, ahora quiero tener 8 unos. ¿Cómo le hago? Bueno, simplemente puedo poner un autómata que lea 8 ceros y luego 8 unos y que lo haga para 9 y que lo haga para 10. Sin embargo, yo no voy a poder generar tantos autómatas para eso. Generar un solo autómata que acepte todas estas cadenas es imposible. ¿Por qué? Porque este lenguaje no es regular. Bueno, habrá que demostrarlo. Hay que demostrar que no es regular. Así que bueno, lo que se hace es suponer que el lenguaje es regular y que es aceptado por un autómata finito determinista o no determinista o lo que quieran, de hecho por alguna de estas 4 herramientas. Pero lo fácil es decir que es por un autómata finito determinista. ¿Ok? Y que tenemos k estados en el autómata. Entonces, se leen al menos k ceros. Se tiene que cumplir que 2 estados se repitan. Esto es que existan dos estados que sean iguales. Así que esto nos lleva a un error, ya que no pueden haber 2 estados iguales dentro de un mismo autómata. Pero bueno, el problema es que el autómata finito determinista tiene que tener historia de cuántos ceros lleva para poder aceptar el mismo número de ceros y de unos, y no la tenemos. Vamos a ver cómo poder demostrar que esto no es un lenguaje regular. Nótese que vamos a demostrar que no lo es. Si el lenguaje es regular, ya tenemos otro problema, pero vamos a demostrar primero que no lo es. Entonces, bueno, este es el lema del bombeo en su forma formal. Si L es un lenguaje regular, entonces existe una constante n, es importante, tal que cada cadena W, cada palabra, cada cadena de símbolos, W, que pertenece al lenguaje de longitud n o más, puede ser escrita como
W se puede escribir como tres partes, X, Y y Z, tal que y esto es bien importante que lo vean, W, es decir, cada cadena W que pertenece al lenguaje se puede representar en tres partes, X, Y y Z, ¿ok? Donde Y no debe ser epsilon, es decir, no debe estar vacía, que justamente es el componente de en medio de nuestras tres partes. Y luego nos dice que tanto X como Y, su longitud no debe sobrepasar n, debe ser menor o igual que n, ¿sí? Nótese que no nos dice que X no puede ser vacío o que Y no puede ser vacío, ¿ok? Simplemente juntas deben ser menores o iguales que n. Y luego dice que para toda i mayor o igual que 0, W, Y y Z, que si no se han perdido, es esto de aquí, simplemente la parte de en medio la vamos a bombear. De ahí es donde viene el nombre del lema, el lema del bombeo, pumping lema. Vamos a ver esto un poco gráfico, no se preocupen. Si esto ocurre, si para toda i que es mayor o igual que 0, W, Y a la i, Z también está en el lenguaje, entonces se dice que es un lenguaje regular. Nótese que Y a la i puede ser igual a Y repetida y veces repetidas, y Y a la 0 es vacío. Lo que dice básicamente es que si tenemos una cadena con una longitud mayor al número de estados del autómata, entonces una cadena no vacía puede ser repetida o pumping o bombeada un número arbitrario de veces. Esto tiene su explicación gráfica, yo prefiero explicarla así, la vamos a ver en un momento. Pero bueno, dice, como se da por hecho que L es regular, debe haber un autómata finito determinista A tal que acepte a ese lenguaje, ¿cierto? Debe existir, si es que el lenguaje es regular. Si ya tiene n estados, escogemos esta n para el lema del bombeo. Hasta ahí bien. Sea W una cadena de longitud mayor o igual que n, eso quiere decir que al menos en algún estado se debe repetir. Como W va a ser esta secuencia de caracteres que están viendo aquí, esta de A sub 1, A sub 2, A sub M, sea QI el estado en el que A está después de leer los primeros I símbolos de W. Este es el estado que al final va a tener su bombeo. Como solo hay en estados diferentes, deben ser los mismos, digamos, QI y QJ, sea X las primeras partes de la cadena, Y las segundas partes y C las últimas. Recuerden que estamos dividiendo en tres nuestra cadena. Entonces, si repetimos el ciclo desde QI hasta QJ con la etiqueta QI más 1, QI más 2, QI más 3 hasta J, se puede probar que X, Y, la I, Z es aceptado por A. ¿Qué es lo que está pasando en todo esto que les estoy diciendo? Bueno, que simplemente, o sea, tal vez la representación matemática es un poco confusa, pero gráficamente si nosotros tenemos un autómata, imagínense que este es el estado inicial, este P sub 0, de ahí vamos a ir por ciertos estados, que va a ser la primera parte de nuestra cadena, la X, ¿ok? Recuerden que estamos dividiendo nuestra cadena W en X, Y y Z, ¿ok? Después de que recorrimos de cierta manera con la parte X, vamos a llegar a un estado PDI, que es este de aquí. Esta parte, desde PDI hasta Z, también estamos haciendo una especie de recorrido, pasando por diferentes estados, ¿ok? Aquí se va a recorrer la parte Z del autómata, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, que aquí lo ponen como un solo estado, ¿cierto? Este de acá. Pero pueden ser varios, ¿ok? Puede ser un subautómata ahí. Lo que están haciendo es leer Y en esta parte. Entonces, cuando leemos Y, como hay un ciclo ahí, Y lo puedes leer una vez, o 0 veces, o 2, o 3, o 4, o 5, o infinitas. No importa cuántas veces Y se repita. De todos modos, cuando Y termine, de alguna forma sale de esa parte del autómata y va a llegar al estado final. Sin importar si Y se repitió 0, 1, 2, 3, 5 o 1000 o infinitas veces. Eso es lo que está pasando gráficamente dentro del lema del bombeo. Cuando uno lo ve así, tal vez sea un poco más fácil de explicar, siento yo.
que gráficamente se explica mejor. Entonces, es aquí donde digamos que se hace el trabajo importante del lema del bombeo. Digamos que si se recorre esto, lo que quiere decir es que Y se lee una vez. Sin embargo, si se vuelve a repetir el ciclo, no se lee una, se leen dos. Y así se puede leer esto hasta infinito. Cuando termine de leer esto, ya es cuando llega al estado final. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se le llama lema del bombeo? Porque de alguna forma se está bombeando este estado hasta que se lee n veces. De ahí viene el nombre del lema. Como pueden ver, está más o menos fácil de entender. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es más descripción del lema del bombeo. Como les decía, se inicia asumiendo que L es regular. Entonces, debe haber alguna N que sirva como la constante del lema del bombeo, pumping lema. Puede que no sepamos el valor de N, pero podemos seguir jugando, entre comillas, con un N como parámetro. No lo conocemos, pero existe, ¿sí? Entonces vamos a utilizarlo más algebraicamente. Escogemos una W, alguna, que sabemos que está en el lenguaje. Típicamente W depende de N. Aplicando el lema sabemos que W puede descomponerse en tres partes, X, Y, Z, y que satisfagan las restricciones, que Y no sea vacío y que X y Z no superen a N. De nuevo, puede que no sepamos cómo descomponer W, porque esto puede ser arbitrario, puede haber muchas formas de descomponerlo, así que lo vamos a tomar también como valores arbitrarios, como valores algebraicos. Y bueno, el chiste es que tenemos que derivar una contradicción si es que el lenguaje no es regular. Entonces, tenemos que ser muy hábiles a la hora de elegir nuestras cartas para jugar. Tenemos que ser muy hábiles para elegir la palabra que queremos demostrar. Tenemos que ser muy buenos para saber la N, o sea, para utilizar N. Y también tendremos que ser muy buenos para saber cómo dividir esa palabra. ¿Por qué? Porque que una palabra, al momento de dividirla y que se siga cumpliendo el lema del bombeo, no necesariamente estamos diciendo que ya es regular, sino que a lo mejor estamos haciendo algo mal al elegir nuestros componentes. ¿Ok? Recuerden que lo que se puede demostrar es que no es regular, ¿sí? Pero puede pasar que ustedes piensen que es regular y no lo es. Así que deben tener mucho cuidado. Bueno, continuamos. Y aquí ya vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Considera el lenguaje de cadenas con el mismo número de ceros y de unos, que es exactamente el ejemplo que les di hace un momento. Dado n ceros, que después vengan n unos. ¿Sí? Vamos a ver si esto es regular o no. Entonces, por el lema del bombeo, vamos a tomar una palabra, la vamos a dividir en tres con sus restricciones y vamos a utilizarla. En este caso, pueden ustedes ver una cadena que es muy genérica. Tenemos n ceros seguidos de n unos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos elementos tiene z? Bueno, tiene los n unos que están a la derecha más un cero. ¿Ok? Entonces, entre x y y debe haber n menos 1. Y bueno, el chiste de esto es tomar a y como cierta porción de todos los ceros que hay y tratar de encontrar una i donde no se cumpla el lema del bombeo. ¿Sale? En particular, X y Z tienen, pertenecen al lenguaje, pero XZ tiene menos ceros que unos. Y aquí se ve claro, ¿no? Porque Z tiene un 1, Z tiene un 1. Y X, bueno, aquí en el ejemplo al menos tiene 3, pero bueno, podría tener más. ¿Ok? Entonces ya con eso se puede ver que Z puede tener menos ceros que unos. Porque la diferencia solamente es de 1, ya que Z solamente tiene un 0. Así que, si nosotros tomamos a Y y lo hacemos muy grande, por ejemplo, decimos Y a la décima, quiere decir que ya vamos a tener mucho más ceros que unos ahora. Y ya con eso, vemos que no se cumple el lema del bombeo. Así que simplemente con haber encontrado una palabra y una configuración en que esa palabra partida en 3 y la parte de medio elevada y veces no pertenece al lenguaje, ya con eso demostramos que ese no es un lenguaje regular. Ya se puede decir que este no es regular. ¿Sí? A veces lo complicado es encontrar toda esa configuración, pero si no es regular, existe esa configuración.
Vamos a ver uno que es un poco más complicado. Y bueno, lo bonito de estos ejemplos es que son, como les digo, abstractos, ¿ok? No, con álgebra se resuelven, porque así se resuelven la mayoría y está bien que vean que es así. Dice, supongamos que tenemos un lenguaje el cual solo acepta cadenas seguidas de unos, de tal forma que la longitud de cada cadena tiene que ser un número primo. De ahí, tenemos que demostrar que esto no es regular, y se los adelanto, no lo es. De entrada, y eso es más como un consejo, siempre que el lenguaje tenga que ver con algo de memorización o con guardar algún número o algo de la longitud de la cadena, es casi seguro que no es regular, ¿sí? Porque los mecanismos que conocemos para los lenguajes regulares no tienen la capacidad de tratar con estas características, así que ya casi con eso estamos seguros que no es regular, simplemente hay que demostrarlo, simplemente entre comillas, claro. Así que bueno, sea n el parámetro del pumping lemma, seleccionamos un número primo, digamos n más 2. Así que, bueno, suponiendo que la cadena que están viendo W tiene una longitud prima, dividimos a X en tres partes, X, Y y Z, ¿sale? Y, vamos a decir que sea igual a M, ¿sale? Esto es arbitrario. Y ahora vamos a decir que X, Y, Z está en L y queremos elevar Y a la P menos M, es decir, el número primo menos M. ¿Ok? Vamos a separar por partes. La cardinalidad de la cadena que estamos eligiendo, si ustedes lo notan, va a ser igual a X y Z más el primo menos M veces Y. ¿Sí? Eso es una forma diferente de escribir esta parte. Hasta ahí bien, ¿sale? Pero eso es igual a P menos M más P menos M, M veces, porque esas son las longitudes que elegimos, ¿sí? Y al final esto me da 1 más M multiplicado por P menos M, ¿sí? Hasta aquí parecería que no hemos llegado a nada, pero que este número tenga dos componentes multiplicativos quiere decir que no es primo, quiere decir que tiene al menos dos divisores, este y este. Entonces, no es un número primo, así que con esto ya podemos demostrar este lenguaje no es regular. Llegamos a una conclusión muy extraña, pero quiere decir que no es regular al final de cuentas. Como pueden ver, cada problema es muy diferente y al final, mientras más problemas resuelvan, más maña van a tomar para poder resolver otros y de forma más fácil. Problemas que deberían resolver, que me parece que son más sencillos de los que acabamos de resolver ahora, así que no les debería costar mucho trabajo. Considere el problema de 0 a la n, un 1 y 0 a la n, es decir, todas las cadenas que tienen el mismo número de ceros en la parte izquierda y derecha y en medio tienen un 1. Es así. Demuestre que no es regular, ¿sale? ¿Por qué consideramos que podría no ser regular? Recuerden, porque no tenemos la capacidad de saber cuántos ceros llevamos. Problema 2, este es un poco más complejo, de hecho aquí viene la solución. Probar, considere que el conjunto de cadenas de ceros cuya longitud es un cuadrado perfecto, ¿sale? Más o menos parecido al de los números primos, no es idéntico, pero bueno, pueden empezar a tratar de resolverlo. Así que, como pueden ver, el lema del bombeo, escucharlo a muchos les da un poco de miedo, pero no es tan complicado. Simplemente es conocer bien las restricciones, tener una idea clara de cómo funciona, eso para mí es muy importante, saber cómo funciona, y si sabemos cómo funciona, entonces podemos aplicarlo, ¿vale? Y con eso llegar a conclusiones importantes. De entrada, saber si un lenguaje no es regular, ¿sale? ¿Para qué nos sirve? Bueno, para no estar quebrándonos la cabeza tratando de hacer un autómata que nunca nos va a salir porque el lenguaje no es regular. Y a partir de ahí tomar otras medidas o ver otros tipos de mecanismos que existen para lenguajes no regulares que vamos a ver después. Bueno, vamos a ver propiedades de cerraduras. De cerradura, perdón. Se puede hacer algunas operaciones sobre lenguajes que ya se sabe que son regulares. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la unión.
la unión de dos lenguajes regulares es un lenguaje regular, ¿sí? La intersección también son lenguajes regulares. Si L y M son lenguajes regulares, su intersección también lo es. El complemento, L complemento, cadenas que no está en L, también es regular. La diferencia, es decir, tengo dos lenguajes regulares, tomo el primero y le quito todas las cadenas que están en el segundo, ¿sí? Son restas de conjuntos, la de siempre. Eso que nos queda también es un lenguaje regular. La inversión o reflejo, esto quiere decir, tomamos todas las cadenas dentro de un lenguaje, todas, y las volteamos de inicio a fin. Y ese lenguaje también es regular. La cerradura, es decir, tenemos un lenguaje y eso le aplicamos una cerradura de Kleene, ese lenguaje es regular. La concatenación es regular, si dos lenguajes son regulares, su concatenación también. Y el homeomorfismo, que es aplicar una función al lenguaje para modificarlo de alguna forma. Si el lenguaje es regular, su modificación también lo es. Y también el homeomorfismo inverso. Si un lenguaje es regular, podemos aplicar una función de regreso y también es regular. En muchas de estas, ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, los dos autómatas, cómo se tendrían que unir para poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? Yo les voy a ayudar con uno y estaría muy bien que ustedes intentaran hacer el otro. Por ejemplo, la intersección, pues ya les decía yo hace un momento. Podemos tomar un autómata que al principio se vaya con símbolos vacíos hacia el autómata que acepta al lenguaje L y hacia el autómata que acepta al lenguaje M. Si llega a un estado final, puede continuar. Y este también, si llega al estado final de este autómata, puede continuar. Y ya este sería, digamos, el final para remarcar. Si no pasa por los dos estados finales, no puede haber un estado final. Entonces, bueno, ustedes deberían pensar más o menos cómo concatenar dos lenguajes para que se siga cumpliendo esta propiedad. Pero esas propiedades ya existen y se pueden utilizar. Incluso ustedes en una pregunta de examen, si están resolviendo un ejercicio y ven que con esas características se puede hacer más rápido el ejercicio, debería ser aceptado. Así que es bueno que dominen todas estas propiedades. Esto es de la unión, ya se los expliqué. El complemento, tal vez no quedó tan claro como solo con lo que leímos, pero dice, si L es un lenguaje regular sobre algún alfabeto, entonces también lo es L complemento, el cual es la cerradura de Kleene del alfabeto. Todos los estados son aceptados excepto los finales. Así de simple, ¿sí? Solamente cambiamos los estados no finales por finales. Y así ya tenemos el complemento. Por ejemplo, sea L definido por el siguiente autómata. El lenguaje de cadenas que terminan con ceros y unos. Con 0, 1, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? El autómata, vamos a tratar de hacerlo rápido. Un no determinista, ¿ok? Entonces podemos decirle que aquí haya ceros y unos, no importa qué. Vamos a decir que es el estado A. Que con un 0 se vaya al estado B, perdón por mi B. Y que con un 1 se vaya al estado C. Esto, aunque no lo crean, es un 1. Y el estado C es final. ¿Ok? Ahí está nuestro autómata. ¿Cómo hacemos el complemento de esto? Bueno, exactamente el mismo. Esto es A, lo hacemos final, 0, 1. Esto es B, lo hacemos final, es un 0. Y esto es, con un 1, llegamos a C. Y este no es final. Este es el complemento del autómata. ¿Ok? Es bastante sencilla la idea. Así que continuemos. La intersección ya se les había dicho. También funciona la diferencia, la inversión, o el reflejo. También es un lenguaje regular. Bueno, aquí viene un ejemplo de estos lenguajes con espejo o con reflejo. El homomorfismo también lo es y el homomorfismo inverso también lo es. Así que bueno, lo que dice es, si tú aplicas una transformación al lenguaje, esa transformación, si el lenguaje es regular, la transformación también. Y cuando lo regresas sigue siendo regular. Es básicamente lo que dice. Esa transformación puede ser la que a ustedes se les ocurra. Ok, y aquí vienen más ejemplos. Sería bueno que ustedes se leyeran todos estos ejemplos de homeomorfismo y bueno, en general de todas las propiedades de cerradura que existen en los lenguajes regulares. Y si tienen alguna duda, nos las escriban en el foro.
Yo sé que, bueno, ahora es un poco rápido para esto, pero en la semana pueden tener el tiempo para esto. Por ejemplo, este es un ejemplo muy básico de homomorfismo. Tenemos el alfabeto 0, 1, 2, ¿ok? Vamos a transformarlo por el alfabeto AB, donde si tenemos un 0 va a ser una A, si tenemos un 1 va a ser AB, y si tenemos un 2 va a ser un BA. Y entonces vamos a suponer que nosotros tenemos el alfabeto que acepte todas las cadenas que terminen en 2. Ahora aceptaríamos todas las cadenas que terminen en BA con esa transformación. Los dos son regulares y de hecho comparten las mismas características. Así que bueno, está muy sencillo como ustedes pueden ver. Bueno, ahora vamos a ver, esperando que ya todo lo anterior haya quedado más o menos claro, o que los haya dejado al menos listos para arrancar a estudiarlo, vamos a pasar con propiedades de decisión. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer acerca del lenguaje son si el lenguaje es vacío, es un ejemplo, si una cadena particular pertenece al lenguaje, eso es básico, o si descripciones definen el mismo lenguaje. También podemos cuestionar acerca del costo computacional requerido para resolver esta pregunta, o por ejemplo, el requerido para hacer la conversión entre una representación y otra. Transformar un autómata finito determinista, no determinista, perdón, con transición epsilon a uno determinista. ¿Sale? ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? Y esto es lo que les decía la vez pasada. Si tenemos un problema y el problema es muy complicado, a lo mejor nos sale más rentable diseñar un autómata no determinista con transiciones vacías y luego transformarlo. Pero bueno, ¿qué tan costoso es transformarlo? Aquí nos dice, y esto para la gente que ha estudiado ciencias computacionales o cibernética, depende del país donde hayan estado, se les debe hacer familiar esta notación asintótica. Para los que no se preocupen, tampoco pretendo que esto sea una clase de notación asintótica, pero con que ustedes vean estas operaciones de aquí, deben darse una idea de qué tan costoso es esto. Eso lo que quiere decir es más o menos el promedio de número de operaciones que se tienen que hacer, con una entrada n. Es lo que quiere decir. Entonces, para cada símbolo y cada subconjunto, para calcular la función de transición para todos los estados, se requiere a lo más n al cubo operaciones, donde n son los estados, la cual nos da una complejidad total de n al cubo multiplicado por 2 a la n, porque se tiene que hacer todas las posibles combinaciones. Esto es muy grande. Ustedes tomen esta función de aquí y pongan que n es igual a 100 y van a ver el número que les sale. Si quieren, pónganlo igual a 20 y ya les sale un número bastante grande. Así que bueno, también deben tomar eso en cuenta. En general, el número de estados del autómata finito determinista es de orden lineal, por lo que en la práctica la complejidad se reduce a n al cubo multiplicado por una constante lineal. ¿Sí? ¿Sigue siendo mucho? Puede ser. Vuelvan a poner los 20 estados, 20 al cubo. Ya es un número considerable, pero no tanto como la primera. Otras transformaciones, por ejemplo, de un autómata determinista a uno determinista, solo se requiere poner corchetes a los estados. Es decir, esto es muy fácil, pero bueno, no le veo el caso de hacerlo, de un determinista a un no determinista. Sin embargo, transformar de un autómata finito a una expresión regular nos da una complejidad de n al cubo multiplicado por 4 a la n. Y de hecho es todavía peor si convertimos primero a un determinista, porque eso ya nos da lo que están viendo ustedes ahí, n cúbica por 4n al cubo, eso multiplicado por 2 a la n. O sea, eso es un número gigantesco. Y bueno, transformar al revés, se puede construir un autómata en n pasos. ¿Sí? Y si eliminamos las transiciones vacías, nos da n al cubo. Eso es más fácil. Es decir, de una expresión regular a un autómata es más sencillo. ¿Ok? Así que bueno, esto es importante tomarlo en cuenta para poder tomar decisiones. Decidir si un lenguaje es vacío o no. Esto lo que necesitamos hacer es probar si existe algún camino entre el estado inicial y algún final. ¿Sale? Entonces recorrer todo nuestro árbol. Simplemente es un problema de ver si un nodo está conectado en un grafo. Así que eso, la complejidad es cuadrática, donde n es el número de estados. Así que si tenemos 5 estados, en 25 pasos a lo más, sabemos si el lenguaje es vacío o no. Probar por pertenencia a un lenguaje regular, ver si una cadena es miembro del lenguaje.
Si la cadena es de longitud n para un autómata finito determinista, es de complejidad n porque simplemente hay que ir siguiendo el árbol, el árbol que vamos creando. Si un autómata finito no determinista de ese estado, entonces la complejidad se vuelve peor. Recuerden que es más difícil ver si una cadena pertenece al lenguaje en un autómata no determinista. Esto se vuelve n por s al cuadrado, teniendo s estados. Y si al final también tenemos sus transiciones vacías, pues se vuelve al cubo. Esto es porque si ustedes prefieren diseñar e implementar un autómata con transiciones vacías, o si vale la pena reducirlo a un estado, a un autómata finito determinista. Bueno, ahora vamos a ver equivalencia y minimización de autómatas. Se dice que dos autómatas son equivalentes si aceptan exactamente el mismo lenguaje. Lo que no quiere decir que los dos autómatas sean idénticos. Como les dije al principio de la clase, podemos tener un autómata que tenga 100 estados o un autómata que tenga 5. Y los dos pueden aceptar exactamente el mismo lenguaje. Se dice que esos lenguajes son iguales. ¿Cómo saber exactamente si dos autómatas son iguales o equivalentes? Lo que se hace es minimizar ambos autómatas y si quedan ahora sí idénticos, son el mismo. La otra es ver si aceptan el mismo lenguaje. Las dos son correctas. Así que bueno, existen dos algoritmos para verificar si los dos autómatas son iguales. Uno es por tabla y otro es por conjuntos. Yo les voy a enseñar ahora más o menos rápido el de conjuntos porque para mí es más sencillo. O sea, a mí se me hace más fácil y rápido minimizar autómatas por la vía de conjuntos que por la vía de las tablas. Pero ustedes pueden estudiar, si quieren, el método de por tabla, el cual no es nada complicado, ¿sí? Así que bueno, ¿me puedes poner una diapositiva vacía, por favor? Les voy a poner un autómata, el cual vamos a querer minimizar. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que queremos es tener el menor número de estados posibles y que siga aceptando el mismo lenguaje. Este es un autómata que se usa mucho para este tipo de tareas de minimización. Así que probablemente se lo encuentren mucho en algún otro lado. Y bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar, supongamos que no sabemos nada de minimización, que bueno, en muchos casos se cumple que de verdad no sabemos nada, pero vamos a suponer que no existe un algoritmo para minimizar, que lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo lo podremos hacer? Aquí ya tenemos nuestro autómata, el cual queremos minimizar. Ni siquiera sabemos si está minimizado o no. Si un autómata ya está en su mínima expresión, al aplicarle el algoritmo va a quedar igual. Entonces, primero ni siquiera sabemos qué acepta, sabemos que hay dos estados finales, 4 no finales, y que el alfabeto es 0 y 1. Visualicen al autómata más pequeño posible que sea funcional. ¿Cuántos estados debería tener? Fácil, bueno, o más o menos al menos, 2 estados debería tener. Los estados de aceptación, un estado que acepte y uno que no acepte. Porque si solo tenemos un estado, ese estado debería ser inicial y final y aceptar todo. Entonces no necesitamos un autómata que acepte todas las cadenas. No lo necesitamos. Necesitamos autómatas que sean un poco más discriminativos. ¿Ok? Así que bueno, el autómata más pequeño que me puedo imaginar es un autómata de 2 estados. Uno que sea de no aceptación y uno que sea de aceptación. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es partir del autómata más pequeño posible y a partir de ahí ir partiendo los estados, separándolos hasta que quede el autómata idéntico. ¿Sale? Para esto vamos a partir de 2 conjuntos. Ya les dije que este método es basado en conjuntos, el cual es, vamos a decir, un conjunto X. Vamos a decirle X a los estados de no aceptación, que va a ser A, B, C y D. ¿Ok? Y vamos a llamarle Y a los estados de aceptación, que aquí simplemente son 2, E y F. Perdón por encimar tanto aquí. Entonces, a partir de esto vamos a analizar estado por estado para ver si tienen el mismo comportamiento. ¿A qué me refiero con el mismo comportamiento? Que se van a la misma parte del autómata.
Ahora mismo es como si estuviéramos partiendo nuestro autómata en dos. Los estados de aceptación y los que no son de aceptación. Entonces, si un mismo conjunto siempre apunta a la misma parte del autómata, entonces ya no tenemos que dividirlo. Pero si apunta a diferentes partes, vamos a tener que partirlo. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver primero cómo se comportan los elementos que están en el conjunto Y, que son los de aceptación. Es decir, E y F con respecto a 0 y a 1, que son nuestro alfabeto. ¿Hacia qué zona de nuestro autómata se va E con un 0? Se va a sí mismo a E, y E está en el conjunto Y. Lo mismo pasa con 1. ¿Ok? Y ahora vamos a ver a F. F, ¿a dónde va? Bueno, con 0 se va a sí mismo y con 1 también. Y F está en el conjunto Y. Así que como pueden ver, ambos estados se van a la misma parte siempre. Si es con un 0, se van a la zona de Y, y si es con un 1, se van a la zona de Y. Así que están yéndose al mismo lugar. No hay ningún cambio. Así que no tenemos que partir este estado por ahora. Eso debe quedar bien claro. No debemos partir ese estado por ahora. Así que bueno, voy a borrar esta parte. ¿Me puede ser más grueso el borrador? Así que bueno, hasta ahora manténganlo en su memoria. El conjunto Y no tiene que dividirse. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con los elementos del estado X, es decir, A, B, C y D para 0 y 1. O sea, A lo tenemos en X, ¿cierto? Y A con 0 se va a B y A con 1 se va a C. Ambos están en X. A con B se va, ahora B. B con 0 se va a E, donde donde E está en el conjunto Y. B con 1 se va a D, el cual está en X. C con 0 se va a F y C con 1 se va a D. Finalmente, D con 0 con 1 se va a sí mismo, los cuales son X y X. Así que bueno, ¿qué elementos tienen el mismo comportamiento? Es decir, se van a la misma zona del autómata siempre con 0. Bueno, B y C y A y D. Estos se van a la misma zona. Así que aquí no podemos decir que se sigue este conjunto, no puede seguir junto. ¿Por qué? Porque se están yendo a zonas diferentes del autómata. Es decir, cuando algún elemento con 0 se va a X, el otro se va a Y. Nótese que con 1 sí se va a la misma zona, pero no es suficiente para que queden juntos, ¿sí? Así que tenemos que partir de nuevo nuestros conjuntos. ¿Cómo van a quedar ahora nuestros nuevos conjuntos? Bueno, vamos a decir que haya un W, si quieren. Va a ser igual a A y D, X. Vamos a decir que es B y C. Sigue siendo el mismo, E y F. Y ahora se tiene que hacer de nuevo el mismo proceso para ver si hay algún conjunto que se tenga que separar. Vamos a borrar de nuevo esto. Si tienen dudas, pueden regresar al video, y en su caso que sigan teniendo dudas pueden preguntar en el foro. Así que bueno, con estos nuevos tres elementos vamos a volver a separarlos, ¿sí? Primero vamos a hacer E y F, ¿no? Que son, creo, el conjunto más fácil. Los dos siguen yendo al conjunto Y, como pueden ver, porque siguen yendo a sí mismos, los dos, con 0 y con 1, entonces no se han movido. Así que otra vez este conjunto no tiene que dividirse hasta ahora. Eso siempre debe quedarles claro. Siempre tienen que hacer para todos los conjuntos el mismo procedimiento, no importa que uno haya quedado intacto en el paso anterior. Puede pasar que se necesite. Vamos a hacerlo ahora
para W, que es A y D. A con 0 se va a B, el cual está en X. A con 1 se va a C, el cual está en X. D con 1 se va a D, el cual está en W. Y con 1 también se va a W. Como pueden ver, siguen teniendo comportamientos diferentes, así que esto se va a tener que dividir. ¿Ok? Esto se va a hacer una división. ¿Sí? Tiene que pasar el conjunto A y el conjunto D. No pueden coexistir juntos. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora para B y C. ¿Ok? B con 0 se va a E, el cual está en Y. Y con 1 se va a D, el cual está en W. C con 0 se va a Y. Y con 1 se va a D, que está en W. Esto puede seguir coexistiendo. No hay ningún problema porque siguen teniendo el mismo comportamiento. Con 0 se van a la misma zona y con 1 se van a la misma zona. No hay que dividirlo. No hay problema. Así que ahora se tiene que volver a hacer todo esto con A y con D. De una vez les adelanto que ya no se va a dividir, se va a quedar así. ¿Ok? Entonces simplemente tenemos al conjunto Y, al conjunto X, al conjunto donde está A y al conjunto donde está D. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener todas estas tablas para saber cómo conectarse. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, D siempre se va a D. Tenemos que hacer las tablas. Pensaba que no, pero es que tenemos que tener todas las tablas a la mano. ¿Sale? Entonces A con 0 se va a B, la cual está en X. Y con 1 se va a C, la cual también está en X. Y D se va a D siempre. Al conjunto donde está D, ya que con 0 y 1, pues se va a D. Entonces, con estas tablas que están viendo, ya tenemos suficiente información. ¿Para qué? Para construir nuestro nuevo autómata. Voy a borrar los conjuntos. Estos sí ya no los necesito. Simplemente vamos a nombrarlos aquí. Este de B y C es X. Este de A, bueno, pues es obviamente el conjunto A. Este de D es el conjunto D. Y Y, bueno, esa tabla no la tenemos aquí. La voy a poner aquí arriba. E y F, recuerden, siempre se iban al mismo lugar, el cual era Y. Entonces a este vamos a ponerle Y. Con esto ya podemos hacer nuestro nuevo autómata. ¿Ok? ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos al estado X, al estado Y, al estado A y al estado D. ¿Ok? Entonces, recordemos, por cierto no les mencioné, este era el estado inicial y se sigue manteniendo donde haya caído ese estado, va a ser el estado inicial, que para este caso pues es el mismo A. Entonces, A con 0 es este de aquí, recuerden, ¿no? Se va a X y con 1 también se va a X. Con 0 y con 1, no importa qué pase, se va a ir a X. X con 0 se va a ir a Y. Y X con 1 se va a ir a W. Entonces con 0 se va a Y. Con 1 se va a W. W. Ah, bueno, pero es que W era D, es verdad. Y D con 0 y con 1 se iba a quedar en sí mismo. Y Y, no importa qué pasara, se iba a quedar consigo mismo. Y los estados finales, los dos en este caso, cayeron en el mismo estado Y. ¿Sale? Y ese es el estado, entonces, el autómata minimizado del original. Espero no haberlos hecho bolas. Así que bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. No sé si hayan puesto dudas en el chat. Bueno, intenten hacer este algoritmo. Yo sé, intenten ver el video varias veces para que les quede un poco más claro. Si tienen dudas, escríbanos en el foro, ya sea de este o de los temas que vimos durante la clase. Espero que no haya sido así, que hayan tenido pocas dudas. Pero bueno, es importante que interactuemos en la plataforma para poder
enseñarles un poco mejor y que bueno, estos videos les sirvan de bastante. Así que bueno, sin nada más por el momento y si no hay dudas, los invito a la clase de la siguiente semana y ojalá puedan ir poniendo sus dudas en el foro. Así que muchas gracias por la atención de hoy, gracias por asistir a esta clase y esperemos vernos la siguiente semana. Hasta luego.